onda, mi gente? Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a un video del canal. ¿Cómo están? Espero que estén sexys, estén muy bien, God, que es lo importante, claro que sí. Quedan 12 días para la nueva actualización, para la temporada 6, para que nos metan 200 niveles más, para que nos metan un nuevo pase de batalla y para que veamos alguna que otra mejora en Android. Sí, tengo fe, porque la fe es lo único que se pierde antes de palmarse, claro que sí. En fin, ¿cómo están? Den su like, activen la campanita y si no quieren, pues jódanse, la fin, cositas de la vida, no, mentira. En fin, he reinstalado el Warzoncito Mobile en mi dispositivo Android porque pues el caballo de yo lo desinstaló sin querer y pues ahora toca reinstalar otra vez algunos que el Warzone Mobile. Pero siempre he recomendado reinstalar el juego desde cero en Android cuando sale una actualización grande, por si no sabían, porque a veces hay unos archivos peculiares que se quedan como archivo basura y eso hace a veces que afecte completamente tu dispositivo Android. Vale. En fin, hablemos de lo importante y es que, señores, oficialmente en COD Mobile van a estar regalando un Ghost parecido al de la temporada 1 de aniversario. Perdón, a la temporada 1 cuando salió el juego en octubre de 2019. Solo que dice 20 en la manga porque es 20 aniversario de Call of Duty. Por si no sabían, Call of Duty tiene más de 20 años de estar sacando videojuegos. Te recomiendo jugarte por lo menos el Call of Duty 1, 2 y 3, que son de los primeros juegos que sacó Call of Duty de la Segunda y Primera Guerra Mundial, que son totalmente bien hechos. Le veo un acabado muy bueno, o sea, tiene un acabado del primer aniversario. Por primera vez después de tanto tiempo miro el Ghost original, solo que con un acabado diferente. Sí, o sea, hacía tiempo que no me acabado de esta manera. Pues esto es lo que han mostrado los filtradores que va a pasar en Mobile, que andan regalón y vamos a ver. Tenemos tiempo de no ver skins o los personajes originales en COD Mobile, porque últimamente COD Mobile para mí es una aberración lo que han hecho, tanto a nivel de skins como a nivel de armas, pobrecita las armas del CODcito Mobile, locos. Ser brutalmente, hacer, por ejemplo, esta M16, que es una pinche M16 legendaria pavo real. Estás claro, loco. O sea, cómo ha cambiado todo. No parece con Mobile. O sea, con Mobile solo tiene el nombre y los mapas, porque los visuales ya no parecen cosas. En fin, y para que lo vean más detalladamente, aquí les pongo Battle Royale. Gracias a otro filtrador. Ayer muchos me decían por el video que subí de CODcito Mobile, hablando sobre el tema gráfico con toda la información que detalló Merluzo, que extrañaban el Battle Royale viejito. No creas, yo también lo extraño. También extraño ese Alcatraz viejito. Con el Adrenaline Shutdown. Qué buena, qué buena. La verdad es que eso sí eran buenos tiempos, loco. Lo de ahora creo que la gente casi no lo aprueba tanto el Battle Royale al día de hoy. Bueno, para que vean el Ghost, yo sé que Ghost, creo que a todos les encanta el Ghost, realmente como ve, las manos y demás, o sea, solo para no hacerse largo, tal cual. Y los emotes del mero mero, también como el Ghost, para mí uno de mis, no hay discusión. Ok, sigamos con lo más importante y lo más relevante, y es que estamos hoy hablando de lo que se va a venir para Warzone Mobile. A ver, primero que nada, tenemos la actualización el día 26, ya sabemos cuándo llega la actualización grande. Tenemos fecha oficial, en teoría, 26-27 a más tardar de septiembre. Esta actualización tendrá un peso entre 3 a 4 GB. Se prevé de que tengamos unas configuraciones gráficas, también que tengamos alguna que otra mejora de rendimiento con el tipo de núcleos y procesadores. No esperamos de que quiten la capa de los FPS, porque esto seguramente se mostrará hasta el 5 de octubre, porque según tengo entendido de lo que se me ha informado, se va a mostrar por lo menos algo en teoría el día 5, que va a ser una versión todavía ya mejorada o finalizada de Warzone Mobile, según tengo entendido, porque como ustedes saben, Warzone Mobile deberá salir en 2023. No se ha retrasado de momento. Mientras no se retrase no hay falla, y si se retrasa pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Nos toca pues esperar. No, gracias, porque les explico. Rainbow ya sacó su juego en soft launch, por fin luego de tiempo. Y esto abarca muchísimas cosas importantes dentro de lo que va del juego. Y también lo que da a entender, muchísimo, demasiado. O sea, da a entender pero demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con Warzone Mobile a la cabeza y con el estudio desarrollador que está haciendo actualmente Digital, pues está tratando de mejorar y de pues solventar completamente algunas cosas del mismo juego, cosa que me parece perfecto. Y se nota variablemente cómo va esto en transición de lo que vamos a estar visualizando detalladamente en el juego. Entonces ya es cosa de cada quien, de alguna que otra manera, pero bueno, en fin. COD Mobile anda regalón. Veremos si cambian de motor gráfico. Lo dudo mucho. Creo que a Activision le tocará pagar con Tencent este dineral que va pues sacar con Unity. Lamentablemente voy a decirles la verdad. Voy a ser sincero. Voy a ser completamente radical con esto.
Y es que pienso y lo voy a sostener de que Unity nunca debió tenerlo con mobile. Lo dije desde un principio, lo dije desde 2018, lo dije en 2019 y lo dije en 2020 y lo sigo diciendo en todos estos años. Si hubieran quedado con Unreal Engine me decían, Destro, pero es que el motor gráfico es de Fortnite y va a ir súper mal. Y yo, mira perrito, te voy a decir algo. El Unreal Engine es un motor gráfico que se utilizó en el primer juego AAA, podríamos decirlo, PUBG Mobile. Al día de hoy sigo utilizando Unreal Engine y creo que va muy bien el juego. Y la verdad es un juego mucho más viejo que con Mobile. Creo que PUBG Mobile, si no estoy mal, empezó en 2017 con las pruebas. Ya a lo largo del año 2018 fue puliendo y mejorando completamente el propio motor gráfico, cosa que me parece perfecto, no te voy a decir de que no. Pero bueno, son gustos y colores. Ya te lo digo yo de alguna que otra manera. Esto es mediáticamente susceptible a lo demás. Así que bueno. Habiendo dicho eso y pues lo demás conforme a la información detallada del propio Warzone Mobile, lo más viable es que el juego ya por cosas del destino se libere ya lo que son los núcleos. Ahora, me va a decir, Destro, ¿qué son los núcleos? A ver, ya lo expliqué en el video detallado de que sí, lo va a correr la gama media en adelante, Warzone Mobile. Otra cosa, para la gente que pide que Warzone Mobile se corra en dispositivos de gama baja, lo siento señores, esto no es caridad. Lamentablemente ya estamos en un punto, estamos avanzando en tecnología de dispositivos móviles y si quieren juegos AAA tienen que actualizar su dispositivo móvil mediáticamente mínimo a un dispositivo gama media que pueda correr un juego con requisitos mínimos. Porque así son las cosas, o sea, la industria se va actualizando, los juegos se van actualizando, no te van a crear un light tal cual. Y porque tal vez las otras empresas como Tencent, porque les importa más llegar a todos los mercados, pero Activision no es de que quiere llegar a todos los mercados. Lo intentaron con actualmente pues Tencent Games y pues de alguna que otra manera pues fue partidaria de esto, o sea, ya para que ustedes lo sepan. Esto siendo un énfasis completo de que con Mobile mejore también es lo mejor que pueden implementar. O sea, Warzone Mobile, yo siempre lo he dicho, miren, si quieren criticar el juego solo porque no les corren su patata, pues ni modo. Pero el juego también yo sé que no les va a correr en dispositivos de otra gama. Otra gente que en su gama premium, como no les corre bien, luego les explicas con patatas, con manzana, perro, puta, tus procesadores están siendo mediáticamente capados porque el juego está en desarrollo y lo están haciendo las pruebas. O sea, me pasa a mí, en Snapdragon Generación 2, confirmé y tengo 2, 3 incluso procesadores de 8 que tiene incluso el mismo procesador que es muy elevado y aún así está capado tanto los FPS como demás. O sea, es susceptible, todo puede estar sujeto a cambios. En fin, habiendo dicho eso, posiblemente nos veremos en un próximo video del canal. Bueno, Warzone Mobile anda un poquito apagado dentro de lo que cabe. Tendremos actualización ya dentro de muy poco y tendremos muy buenas noticias seguramente, así que ya veremos. Habiendo dicho eso y haciendo énfasis en lo demás, nos veremos en un próximo video. Recuerda también reclamar tus recompensas de COD Mobile y esperemos de que CODcito pues cambie de motor gráfico o tenga mejor dirección a lo que es actualmente. Muchos dicen que COD Mobile está muerto, COD Mobile está perdiendo su magia. Más seguro es que sí. En fin, yo espero con más ansia Warzone Mobile que otra cosa para que todos lo puedan jugar. O sea, porque yo sé que lo puedo jugar aunque sea 160 de ping, forzando y exigiendo mucho a mi dispositivo. Pero esperemos de que ya todos podamos jugar tranquilamente Warzone Mobile de alguna que otra manera y que suceda el milagro de los milagros. En fin, nos vemos en un siguiente video del canal. Muchas gracias por tu apoyo. Adiós.